El barco ardía despacio en el amanecer. El mar estaba plano y brillante. El petróleo se extendía en una capa fina que olía fuerte y dulce a la vez. Yo estaba en el bote con 9 hombres más, en un remo roto. El casco detrás de nosotros se escoraba y echaba vapor. El cañón de cubierta estaba torcido, el cañón apuntando al cielo. El cabo guardi quedaba a babor. El cabo era como un diente pálido en medio del calor. El viento venía seco y caliente. La sal se me pegaba en los labios. El sol subió y la costa brilló como si fuera de cristal. Contamos los botes que lograron alejarse. Perdimos uno entre el humo. Vimos cómo el barco se hundía poco a poco. Una línea marrón corría a lo largo de la costa. Arena, roca, matorrales, ni muelle, ni torre, ni bandera. Solo se veía una huella apenas marcada que se perdía entre las dunas. Yo tenía la brújula en la rodilla y controlaba la deriva. La corriente nos arrastraba hacia el sur, pegados a la costa somalí. No podíamos hacer señales, no podíamos izar mástil. Elegimos la costa porque no quedaba otra opción. Y esa elección puso todo lo demás en marcha. Antes de seguir, dale al botón de suscribirse y ayuda a que el canal crezca. Yo era cabo del destacamento de seguridad de los Marines a bordo del SS Meridian Point, un barco Liberty bajo contrato de la Administración de Transporte de Guerra. Éramos 10 Marines y 2 artilleros de la Armada. El resto, 32 marineros mercantes, al mando del capitán Harris, un hombre firme de Maine, que llevaba en el mar desde la guerra anterior. Íbamos de Durban a Suez con camiones, mediciones y munición para el 8º Ejército Británico. Año 1942. El Océano Índico se había vuelto peligroso. Los submarinos alemanes ya operaban por allí, y se habían visto submarinos japoneses cerca de Madagascar. Los convoyes estaban dispersos, y a nosotros nos mandaron ir solos un tramo para ganar tiempo. Se suponía que era un tramo de bajo riesgo. Nuestra misión era proteger el barco de abordajes y cubrir a los artilleros en combate. Entrenábamos todos los días. Armas cortas, control de averías y abandono del buque. Dormíamos debajo de la plataforma del cañón de popa. Dormíamos con el ruido de los 2 ametralladoras calibre 50 y del cañón de 3 pulgadas. La mayoría llevábamos menos de 2 años de uniforme, pero sabíamos mantener el orden. Esta semana el mar al norte de Madagascar estaba en calma. El aire salía del agua como si fuera fuego. Hacíamos guardias de 2 en 2, mirando por si veíamos estelas o periscopios. El capitán Harris zigzagueaba cada 10 minutos. Los artilleros probaban todos los días la lámpara de señales y la radio, pero la recepción era malísima tan al este. 2 noches antes del ataque, captamos Morse débil. El buque británico HMS Flamingo avisaba de un posible corsario al sur de Adén. Lo apuntamos en el diario de bitácora. El capitán Harris decidió acercarse más a la costa somalí para cortar camino hasta el Golfo. A ninguno nos gustó la idea. Las cartas marcaban arrecifes y bajos por toda esa costa. Vimos el primer proyectil caer al agua justo antes del amanecer, a unas 12 millas del cabo Guardi. Al principio pensamos que era un disparo de aviso. Luego cayó el segundo más cerca, y el radiotelegrafista gritó que estaban interfiriendo la frecuencia. Tocamos zafarrancho de combate. Los artilleros giraron el cañón de popa, pero el horizonte seguía vacío. El que disparaba estaba fuera de nuestro alcance. El tercer obús pegó cerca de la cabria de Charga. Rompió la mampara y prendió fuego a una caja de camiones. El incendio se extendió rapidísimo. El humo llenó los pasillos. Recuerdo botas corriendo por el acero y alguien gritando por los extintores. El telégrafo de máquina sonó y luego se quedó muerto. Todo el barco tembló cuando otro proyectil dio en popa. No veíamos al atacante, solo una mancha gris moviéndose en el horizonte. El capitán dio orden de abandonar el buque. Botamos 4 botes salvavidas, uno estaba medio roto. La gente de máquina subió tosiendo humo negro. La radio se quemó antes de que pudiéramos volver a dar posición. Yo me quedé en cubierta hasta lanzar la última bengala. Cuando nos alejamos, vimos cómo ardía. Los cañones callados. Pensamos volver si paraba el bombardeo, pero el fuego lo hacía imposible.
La quilla se partió a media mañana. El ruido fue profundo, hueco. El barco se inclinó y desapareció bajo una nube de humo. Al mediodía ya nos había arrastrado 5 millas al sur. La corriente tiraba fuerte pegada a la costa. El sol pegaba como un martillo. Nos turnábamos para Chicaragua. Nadie hablaba casi. Recuerdo a un marinero preguntando qué había en esa orilla. Ninguno sabía. Las cartas lo llamaban Costa de los Varones. Racionamos el agua, un tapón de cantimplora cada 2 horas. Teníamos brújula, botiquín y media caza de bengalas. Por la tarde cambió el viento al este. Eso quería decir que nos acercábamos a la costa somalí, más rápido de lo previsto. Cada hora veíamos la línea de arena más alta. El plan del capitán era sencillo: mantenernos juntos, esperar que pasara un avión de patrulla. Si al atardecer no había aparecido ninguno, remaríamos a tierra. El humo del barco hundido podía llamar la atención, o podía atraer al que nos había disparado. De todas formas, la costa estaba más cerca que cualquier otro barco. Esa noche la fosforescencia brillaba en nuestra estela. Las estrellas estaban muy claras. Se oía el ruido de las olas, constante y lejano. Olía a tierra. Recuerdo que pensé que la costa parecía demasiado quieta. Parecía una pared sin puerta. Pero remamos hacia ella porque no había otro sitio. Llegamos a la costa la segunda mañana. El cielo estaba blanco de calor. El viento venía a rachas cargado de arena. Teníamos las manos llenas de ampollas, pero la corriente nos ayudó y entramos en una pequeña caleta. Los acantilados eran bajos y pálidos, cortados por barrancos secos. Ni casas ni humo. Solo olas rompiendo contra el coral. Encallamos el bote en agua hasta la rodilla y lo arrastramos más arriba de la marca de la marea. La arena quemaba las plantas de los pies aunque lleváramos zapatos. Amarramos el cabo a un tronco arrastrado por el mar y sacamos la mochila de emergencia. Quedaba poco: 2 latas de galletas, unas bengalas y un espejo de señales. Buscamos un hoyo detrás de una duna e hicimos sombra con un trozo de lona. El capitán dividió a la gente en parejas, 2 vigilando el bote, 2 buscando agua tierra adentro. Yo fui con el sargento Blake por una cresta de roca. Llevábamos los rifles y la brújula. La cresta duraba media milla y luego caía a terreno seco. Piedras, espinos, ni una huella fresca. Encontramos un wadi con el lecho seco como polvo. Las moscas se nos metían en los ojos. Volvimos al cabo de 1 hora. Al bajar, vi movimiento cerca de la costa, puntos pequeños contra el resplandor. Al principio creí que era calor. Luego los puntos crecieron. Barcos, 5 o 6. Velas latinas marrones y remendadas. Venían rápido desde el norte, pegados a la orilla. Cuando llegamos a la caleta, los demás ya los miraban. El capitán dijo que nos quedaríamos quietos y sin mostrar amenaza. Levantamos el espejo y dimos destellos cortos al mar por si algún avión aliado los veía. Nada contestó. Las velas seguían acercándose. Al mediodía supimos que no eran patrulla. Eran demasiado pequeños y muy pegados a tierra. En las proas había hombres de pie con rifles al hombro. Bajaron las velas al llegar al arrecife y empezaron a remar. Conté por lo menos 20 hombres entre todos los barcos. Llevaban túnicas sueltas y cananas, casi todos descalzos. El capitán mandó bajar las armas pero tenerlas cerca. Pensó que podían ser pescadores. En el Mar Rojo habíamos visto dows árabes, pero estos se movían en formación. Vinieron directos a la playa, sin decir ni mu. Cuando el primero pisó la arena, levantó el rifle y nos apuntó. Nos quedamos helados. El capitán levantó las manos. El sargento Blake hizo lo mismo. Los del bote gritaron en una lengua que no entendíamos. Uno señaló nuestros rifles y nos hizo señas de soltarlos. Obedecimos. Los recogieron y revisaron los cerrojos como quien conoce las armas. Hablaron entre ellos. Uno señaló al sur, otro al bote. No entendíamos las palabras, pero el tono sí. Querían que nos moviéramos. 2 marineros dudaron. Un disparo al lado de sus pies en la arena y ya nadie más dudó. Nos pusieron en 2 filas y nos hicieron marchar por la playa. El sol estaba en lo más alto. El aire temblaba. El sudor me picaba en los ojos. Los barcos nos seguían por el agua, siempre a tiro de piedra. Nos hicieron andar hasta que los acantilados volvieron a subir y la arena se volvió roca afilada.
Allí había una senda apenas visible que se metía tierra adentro. Nos señalaron que la siguiéramos. Caminamos hasta que el mar quedó como una línea detrás. Tenía la garganta rota de sed. Algunos tropezaban. Los de los rifles daban un golpe en el suelo al lado y los levantaban a gritos. Paramos en un hueco al pie de un cerro. Había refugios hechos con hojas de palmera y trozos de lona. Mujeres y niños miraban desde lejos, en silencio. Los hombres armados hablaban a gritos cortos y no señalaban. Nos mandaron sentar. Los guardias se pusieron alrededor con los rifles listos. Uno llevaba binoculares colgados al cuello. Parecía el jefe. Nos miró uno por uno. Cuando llegó a mí, se paró y me miró mucho rato. Luego se fue. No sabíamos quiénes eran. No llevaban uniforme, no eran soldados, pero estaban organizados. Nos vaciaron los bolsillos, brújula, navajas, bengalas, todo. Uno vio el parche de bandera americana en mi manga y me lo arrancó. El capitán intentó hablar, lo ignoraron. Al atardecer, ya nos lo habían quitado todo menos la ropa. Nos ataron las muñecas con cuerda y nos dejaron vigilados junto al fuego. El ruido del mar ya no se oía, solo el viento y el chisporroteo de la leña seca. El capitán se acercó y susurró que había que mantenerse tranquilos, que alguien nos buscaría. Asentí, pero yo sabía que esa costa tenía cientos de millas. Éramos uno de tantos barcos perdidos ese mes. La posibilidad de rescate rápido era pequeña. Esa noche los guardias cantaban canciones bajas y roncas. Nosotros escuchábamos en silencio. Las estrellas estaban clarísimas encima del cerro. Yo miraba al cielo y pensaba en los barcos que pasaban lejos mar adentro, sin saber que supieran que estábamos allí, esperando. Al día siguiente empezó con gritos y movimiento en los botes. Llegaron más hombres del norte. Traían rifles viejos y más cartucheras. Parecía que habían capturado equipo en algún sitio. Uno llevaba una lámpara de señales que parecía británica. Ahí me di cuenta. No era un encuentro al azar. No eran pescadores. Eran corsarios organizados y nosotros éramos el botín. El jefe señaló al sur y habló fuerte. Nos mandaron ponernos de pie. Supimos que nos movían otra vez, pero no sabíamos ni a dónde ni para qué. Recuerdo al capitán mirando al mar una última vez antes de girar tierra adentro. No dijo nada. Ninguno dijo nada. Nos empujaron tierra adentro antes de que el sol subiera mucho. El aire estaba pesado y seco. Caminábamos en fila india, muñecas atadas con cuerda gruesa. A la segunda hora ya no sentía las manos. El suelo era grava y piedra que cortaba. El calor llegó pronto. Los guardias hablaban poco. Cuando lo hacían era corto y seco. Llevaban rifles italianos viejos y algunos Lee Enfield británicos, la mayoría con cananas de cuerda y cuero. El jefe iba delante con unos prismáticos pequeños y una pistola al cinto. Se le veía acostumbrado a mandar. Cruzamos cerros secos hasta que el mar desapareció. Después de un rato olía a humo de leña. El terreno bajaba a una hondonada. Había más refugios de lona y madera arrastrada por el mar. Algunas cabras sueltas. El sitio parecía provisional, pero habitado. Nos sentaron bajo una sombra hecha con vela rota. Nos dieron un vaso de agua por cabeza. Nadie habló. El capitán mantenía la cabeza alta, mirando cada movimiento. Nos dijo bajito que nos fijáramos en todo. Cuántos hombres, hacia dónde íbamos, qué armas. Por la tarde el aire temblaba. Algunos guardias se pusieron nerviosos y se fueron con sus rifles y no volvieron. El jefe se quedó cerca. Habló con otros señalando nuestros zapatos, cinturones y equipo. Lo fueron amontonando. Los relojes de los marineros fueron lo primero, luego las navajas. Hasta le quitaron las placas a un artillero de la armada. Más tarde se oyeron disparos lejanos hacia la costa, rafaguitas cortas. El jefe miró mucho rato al horizonte, dijo algo y 2 hombres corrieron hacia los botes. Los demás se quedaron con nosotros. Esa noche se veía un resplandor débil en el horizonte. Podía ser un barco u otro campamento. Los guardias discutían. Escuché varias veces la palabra Adén. El jefe estaba nervioso por primera vez. Nos turnábamos para no dormirnos. Nos habían atado también los tobillos, pero no muy fuerte. El capitán susurró que alguien tenía que haber visto nuestro humo o nuestras bengalas, que quizá las patrullas británicas estarían buscando esa costa. Al amanecer vi una estela blanca muy lejos, mar adentro. Avanzaba despacio, constante, quizá un barco pequeño. Intentamos hacer señas, pero los guardias nos empujaron abajo. La estela se perdió en el resplandor. El capitán la miró mucho rato. Ninguno dijo nada.
Nos movieron otra vez esa misma noche. Nos despertaron antes de que saliera la luna, nos cortaron las cuerdas de los tobillos y nos pusieron en fila. El jefe iba adelante con un farol envuelto en trapo. El viento había rolado y olía otra vez a sal. Eso quería decir que volvíamos a estar cerca del mar. El terreno se volvió malo, subíamos y bajábamos cerros y barrancos secos. El ruido de las olas iba y venía. Los hombres susurraban pero con los rifles listos. Caminamos horas. Cada vez que alguien tropezaba, un guardia lo levantaba del cuello. Al amanecer llegamos a otra caleta estrecha con roca negra a ambos lados. Había botes viejos subidos a la arena, remendados. El campamento era más grande. Unos 30 hombres, todos armados, saludaron a nuestros guardias y enseguida empezaron a discutir. El jefe de los primeros gritaba y nos señalaba. Uno más viejo y más ancho lo cortó en seco. Sus hombres llevaban cantimploras británicas y trozos de uniforme. Nos volvieron a registrar. Les interesaba más nuestro equipo que nosotros. Uno encontró el reloj del capitán, se lo pasaron riendo. Otro le cortó los botones a la chaqueta de un marinero. La discusión subió de tono hasta que el viejo disparó al aire. El eco retumbó entre las rocas y todos se callaron. Nos apartaron a un lado de la playa. El viejo dio órdenes que sonaban definitivas. El grupo que nos trajo se fue con 2 botes rumbo al norte. Los que se quedaron estaban mejor armados, algunos con correas y cartucheras capturadas, varios con bayoneta calada. Se notaba que nos guardaban para otro. Esa noche se oyó un motor mar adentro, lento y desigual. Sonaba lancha pequeña, quizá patrullera. Los guardias también lo oyeron. Corrieron a cubrir los botes con redes. Uno agarró la lámpara y empezó a hacer señales al agua, destellos cortos y seguidos. Nos quedamos quietos. El capitán se inclinó para ver mejor. Las señales contestaron. El que estaba en el mar conocía el código. No era señal de socorro, era un mensaje. Ahí lo entendí. No éramos solo prisioneros. Éramos parte de un trato, un intercambio que no entendíamos. Los guardias se miraban contentos, casi aliviados. Lo que fuera que habían pactado estaba a punto de pasar. El viento subió antes del amanecer. La arena volaba. El mar se puso oscuro y picado. Las señales pararon, pero los guardias seguían alerta. Recogían los rifles y hablaban bajito. El viejo miraba todo el rato al horizonte. Cuando salió la luz, el mar estaba vacío otra vez. Los guardias se veían incómodos. Uno subió a lo alto de las rocas a vigilar. Otro echó arena al fuego. El capitán me susurró, voz firme. Si ahora viene alguien a tierra, no será a rescatarnos. Nos quedamos callados. El ruido de las olas lo llenaba todo. Todos sabíamos que algo venía. Solo no sabíamos de qué lado. Al día siguiente empezó muy tranquilo. Demasiado tranquilo. El viento cayó y el mar quedó como un espejo. Los guardias se sentaban a la sombra, fumaban y afilaban cuchillos. Algunos jugaban limpiando los cerrojos. Estaban inquietos. El viejo, el que mandaba ahora, andaba de un lado a otro por la cresta con un catalejo y un papel doblado en el bolsillo. A media mañana aparecieron 3 botes del sur. Venían rápido, con motor, no a vela. El ruido era sordo pero constante. Los de la playa empezaron a gritar y agitar los brazos. Nuestros guardias recogieron el equipo a toda prisa. Los recién llegados mezclaban ropa, algunos de caqui, otros con túnica. Uno llevaba casco británico, otro metralleta italiana. Parecían mejor provistos. Hablaron mucho rato con nuestro jefe. Las voces eran duras, como si regatearan precio. Cuando terminaron, los nuevos se quedaron con nosotros y los anteriores se fueron rumbo norte. El nuevo jefe tenía una cicatriz en la mejilla y hablaba despacio, tranquilo. Se le veía que ya había hecho esto más veces. Mandó sacar una caja de uno de los botes. Al abrirla vi una lámpara de señales de barco, abollada pero funcionando. Y al lado un mapa británico roto. Reconocí las cuadrículas. Estaban usando cartas aliadas. El jefe extendió el mapa en la arena. Señaló nuestra posición y luego un punto más al sur. Dijo una palabra que entendimos todos. Trade. Intercambio. Luego golpeó la lámpara. Ahí lo pillé. Nos iban a cambiar por armas, combustible o algo valioso. Éramos moneda de cambio en la costa. Esa tarde nos volvieron a mover. Nos metieron en sus botes de 5 en 5,
muñecas atadas pero sin vendar los ojos. El mar estaba en calma pero quemaba la piel. Los botes iban pegados a la costa. Yo iba contando referencias, cerros, acantilados, caletas pequeñas. Cada pocas millas uno de los guardias marcaba algo en la carta. Desembarcamos al atardecer en otra caleta con restos de muros antiguos cerca de la orilla. El suelo era duro y agrietado. Nos pusieron en fila, nos volvieron a cachear y nos sentaron junto a un muro roto. Los guardias estaban más alerta. Uno tenía la lámpara siempre preparada. Lo primero que cambió fue el viento. Vino un frente de tormenta del este. El aire se puso primero frío y luego otra vez caliente. La arena empezó a volar. Los guardias se pusieron nerviosos, taparon la lámpara con trapo y aseguraron los botes. El jefe miró al cielo y dio órdenes rápidas. Cuando llegó la tormenta fue fuerte. El viento rugía, arrancaba las lonas. La arena no dejaba ver. Los guardias gritaban para que los botes no se soltaran. Uno cayó gritando cuando se rompió un mástil. La tormenta duró menos de una hora, pero cuando pasó el mar había cambiado. La luz era distinta. Muy alto pasó un bimotor, rumbo norte, sin girar. Los guardias dispararon 2 tiros al aire. No sé si para llamarlo o de rabia. El avión ni se inmutó. Cuando el aire se aclaró, el jefe revisó la lámpara. El cristal se había roto con el viento. Intentó arreglarla, pero no encendía bien. Maldijo bajito. La carta también estaba medio enterrada. La sacudió, la miró largo rato y la dobló con cuidado. Esa noche cambió el ambiente. Los guardias estaban tensos. Encendieron la lámpara rota y hacían señales al mar, pero nadie contestaba. Algunos discutían bajito. Uno nos señaló y luego a los botes. Entendí lo suficiente. Pensaban llevarnos tierra adentro. El capitán se acercó y me dijo bajito, voz ronca, se nos acaba el tiempo. Si nos meten al interior, nadie nos encuentra. Tenía razón. La costa era nuestra única esperanza. Me contó que había guardado una cajita de cerillas escondida en la bota. El sello de cera había aguantado la tormenta. Dentro quedaban unas cerillas envueltas en papel aceitado y un trozo de tela roja de señal. Dijo que quizá la íbamos a necesitar pronto. Asentí y le dije que estuviera listo. La noche fue larga. Los guardias vigilaban de 2 en 2. El mar seguía plano. Hacia medianoche vi un destello muy débil mar adentro. No era relámpago, corto, hecho a propósito. Volvió a repetirse y desapareció. El capitán también lo vio. Susurró. Es un barco. Los dos sabíamos lo que significaba. Alguien andaba buscando. Miró la cajita en su bota, luego al mar y no dijo más. Esperamos al amanecer sabiendo que llegaba el momento de actuar. El amanecer llegó en calma, el viento parado, el mar como cristal. Los guardias estaban medio dormidos, los rifles sobre las rodillas. El capitán me miró corto y claro. Era la hora. Sacó la cajita de la bota. Dentro las cerillas y la tela doblada. El plan era sencillo. Esperar que los guardias miraran hacia la patrulla de la orilla y entonces encender la señal baja detrás de las rocas. La bengala sería débil, pero si había barco, quizá la viera. Me agaché detrás de una roca plana junto al muro viejo. El capitán se puso a mi lado fingiendo arreglarse las cuerdas. Cuando los guardias giraron, prendí la cerilla. El ruido fue suave, pero en el silencio sonó fuerte. La llama prendió rápido. Acerqué la tela untada de grasa. Ardió baja, roja y constante. El capitán tapó la vista con su cuerpo. La señal duró menos de 1 minuto y se apagó. El humo subió fino. Enterré la ceniza bajo la arena y me quedé quieto. Pasó mucho rato y nada. Los guardias seguían con su té. Ya pensaba que nadie la había visto. Entonces se oyó el rum-rum profundo de un motor lejano, lento, pesado, constante. No era barco de pesca. Los guardias también lo oyeron. Corrieron a la orilla mirando al horizonte. El jefe subió a las rocas con los binoculares. Gritó algo urgente. Los guardias agarraban los rifles. Me arrastré hasta el borde del muro y miré. Más allá del arrecife avanzaba una lancha gris baja, estela blanca, marcas británicas. Lancha matora, quizá de búsqueda. Los guardias gritaban. 2 corrieron a soltar botes, otros disparaban al aire. El capitán nos mandó quedarnos abajo. Susurró que si intentaban llevarnos, resistiríamos. Primera vez que decía esa palabra.
El jefe seguía haciendo señales con la lámpara rota, destellos rápidos. La lancha no contestó. Frenó. Vi figuras en cubierta, armadas, agachadas. Entonces los guardias abrieron fuego. Las primeras balas cayeron cortas. La lancha viró de costado y soltó una ráfaga corta de cañón. El eco retumbó. Los guardias entraron en pánico. Algunos soltaron todo y corrieron tierra adentro. Otros disparaban como locos. Una bala me silbó cerca de la cabeza y me tiré al suelo. La lancha dejó de disparar. Vi movimiento en los acantilados de la izquierda. Hombres de uniforme avanzando bajo y rápido. Patrulla británica o del cuerpo de camellos. Disparaban ráfagas cortas y controladas. El polvo saltaba alrededor de los guardias. El jefe gritaba que aguantaran, pero casi todos ya huían. Los más viejos agarraron los botes y los empujaron al agua. La marea estaba baja y las quillas raspaban el coral. El capitán me miró y señaló la tela roja medio enterrada. Esa es nuestra oportunidad. Cortó su cuerda contra una piedra afilada y ayudó al marinero más cercano. Yo me solté después. Las balas silbaban por encima. La patrulla bajaba. Un guardia nos vio sueltos y levantó el rifle, pero el capitán fue más rápido. Lo placó contra la arena. El rifle se disparó al aire. Le quité el arma y disparé una vez hacia la cresta para cubrir a la patrulla. Los guardias se dispersaron. Algunos soltaron los rifles, otros se tiraron al agua. La lancha se acercaba con motores a tope. Su cañón de proa abrió fuego en ráfagas cortas. El agua saltaba en líneas blancas alrededor de los botes que huían. La patrulla llegó a la cresta. Su jefe agitó una bandera hacia la lancha. Se oyó un silbato fuerte desde la playa. El combate se volvió rápido y ruidoso. Nos arrastramos hacia el agua. El capitán cargó al radiotelegrafista herido al hombro. 2 marineros lo ayudaban. Cuando llegamos a la orilla, la lancha estaba a 50 metros. Ya venía una Zodiac pequeña a buscarnos. El oficial británico de la cresta volvió a agitar la bandera. Giré una vez antes de meterme al agua. La caleta era humo y polvo. Un guardia intentó subir a las rocas y cayó bajo una ráfaga. La Zodiac nos alcanzó rápido. 2 marineros británicos nos subieron. El capitán fue el último. Miró atrás buscando al resto. No estaban todos. 2 habían caído cerca del muro. No había vuelta atrás. La lancha viró mar adentro. Los motores rugieron. El humo de la caleta se quedó atrás mientras la costa se hacía pequeña. Nadie hablaba. Solo mirábamos la tierra alejarse sabiendo que la pelea seguía para los que se quedaron. La lancha se quedó cerca de la rompiente, cubriendo la caleta. El oficial daba órdenes con la mano y el artillero corregía tiro. Cada ráfaga corta y medida. Olía a pólvora y sal. Nos agachábamos en proa, empapados. El radiotelegrafista yacía sobre 2 tablas, pálido pero respirando. Un sanitario le vendaba las costillas. El capitán le sujetaba las manos mientras la lancha cabeceaba. Detrás, la patrulla bajaba a la playa. Uniformes caqui y sombreros de ala ancha. Cuerpo de camellos. Somalilandia británica. Avanzaban de 2 en 2. Fuego controlado hacia las cuevas del acantilado. Todo era casi silencioso entre ráfaga y ráfaga. Un guardia salió corriendo hacia un bote. El artillero de la lancha lo siguió y disparó corto. El hombre cayó y desapareció detrás de las rocas. Otro corrió tierra adentro disparando. Un rifle de la cresta disparó una vez y el corredor cayó de bruces. El oficial de la lancha miró por binoculares y habló al timonel. La lancha se acercó hasta rozar arena. Bajaron escalera de cuerda. Los primeros rescatados bajaron y se pusieron a cubierto. Yo fui detrás. El agua me llegaba a la cintura. La arena quemaba otra vez. El jefe de la patrulla, alto y con barba roja, nos recibió sin preguntar nada. Solo señaló tierra adentro donde aún sonaban disparos lejanos. Tomamos posición detrás de una duna. La patrulla avanzó en línea, disparando corto a las cuevas. El eco retumbaba y luego silencio. El oficial levantó la mano. No volvió a haber tiros. Cuando terminó contamos 18 en la playa. 2 desaparecidos. La patrulla encontró después un cuerpo medio tapado por la arena. El otro nunca apareció. Quizás se lo llevaron los pocos que escaparon. Recogieron armas y documentos rápido, como quien está acostumbrado. Encontraron la lámpara rota, la carta británica rota y un libro de cuentas en árabe e italiano. Ponía armas, combustible y crew, tripulación. Ahí todo cobró sentido. Éramos pago. La lancha disparó 2 bengalas verdes al cielo, llamando al sloop que esperaba más afuera. El humo de las bengalas se quedó flotando.
La marea subía borrando huellas y sangre. El capitán recorrió la playa una vez más y habló poco con el oficial británico. Luego nos mandaron subir a la lancha. Los heridos primero, en camillas de lona y palos. El resto en silencio. El motor arrancó bajo y firme. Al alejarnos, miré atrás. La patrulla seguía quemando el campamento. El humo subía recto al cielo blanco. El sloop apareció a media mañana. Casco gris, 2 mástiles, armamento ligero, bandera británica alta. Subimos uno a uno. Nos dieron agua, nadie hablaba. El aire era más fresco mar adentro. Ya a bordo, el médico nos revisó. Quemaduras, cortes, deshidratación, costillas rotas, nada que no se curara. El radiotelegrafista seguía vivo. El doctor dijo que podía salvarse. El capitán asintió despacio y se quedó en la barandilla mirando la costa. El sloop puso rumbo norte a Adén. Los motores zumbaban profundos. Detrás, la costa somalí se volvió una línea marrón en la niebla. Lo último que vi fue la caleta, ya solo una curva de arena que todavía humeaba. El capitán se quedó mucho rato en la barandilla. Cuando habló, lo hizo firme. Ya está. Y ya estaba. Llegamos a Adén tras 2 días de mar en calma. La tripulación británica nos trató bien. Ropa seca, agua y galleta dura. Dormimos en cubierta bajo lonas. Al entrar al puerto el cielo estaba sucio del polvo de la ciudad. Los muelles llenos de cargueros, lanchas y hospital. Amarramos en muelle de la Royal Navy. Equipos médicos esperaban. Nos contaron. Nombres, rangos, los heridos primero. El capitán se quedó junto al radiotelegrafista hasta que lo subieron al hospital de campaña. Nos llevaron a una sala desnuda con bandera detrás de un escritorio. Un comandante de la Royal Navy preguntaba y un escribiente tecleaba. Contamos todo. Dónde se hundió el barco, la corriente, hombres, hora del ataque, posición de la caleta, armas, carta, lámpara. Escuchaban sin interrumpir. Luego nos enseñaron un mapa con varias caletas marcadas entre Ras Jafún y Bandar Morayo. Dijeron que los ataques a barcos habían subido desde principios del 42, mezcla de locales, desertores y contrabandistas con equipo italiano viejo. Nos habíamos topado con uno de esos grupos mixtos. Sellaron lámpara, carta y libro en sobre marrón, intelligence copy, y lo fechó. Nos llevaron a un cuartel fuera del puerto. Agua, té y pan. Al día siguiente, pequeño homenaje en el muelle por los 2 caídos. Leyeron nombres y una oración corta. El capitán firme todo el tiempo. 4 días en Adén. Todos los días venían oficiales a preguntar más. Equipo, cómo hablaban, idiomas. Todo coincidía con sus informes. Antes de irnos, el comandante le dio al capitán copia del informe británico. Incidente 1442, Golfo de Adén. 2 muertos americanos, 6 heridos, 18 recuperados. Grupo organizado eliminado. Varios más bajo vigilancia. Subimos a un transporte rumbo Suez. El calor igual, pero el mar más seguro. Nos trataban como suyos. Nadie hablaba mucho. Cuando el capitán hablaba, era de deber, no de suerte. La última mañana en Adén, miré desde cubierta. El sloop ya se había ido rumbo sur otra vez. En algún punto de esa costa el humo ya se habría apagado y la caleta estaría vacía. Pero el ruido de aquel motor de la lancha lo sigo oyendo claro. Era el ruido de estar vivo. El último parte fue a las 06:40 del 22 de julio de 1942. El HMS Lark señaló rescate completo. Todos los supervivientes a bordo. Mar en calma, visibilidad 8 millas, viento flojo nordeste. La caleta ardió hasta media mañana. El humo se deshizo y el barco puso norte. Coordenadas en tinta negra y subrayadas. 20 tripulantes y 8 marines rescatados. 2 marines y un marinero confirmados muertos, 1 desaparecido. Equipo recuperado. 6 rifles, una lámpara de señales rota y carta costera británica rota. Todo enviado a inteligencia naval en Adén bajo código 14/42. El libro de cuentas fue a El Cairo. Informes médicos, deshidratación, exposición, heridas leves, todos aptos en 3 semanas. Pérdida del barco registrada como acción de superficie enemiga,
probable crucero auxiliar. Cierra con incidente resuelto, supervivientes repatriados. El último apunte británico, 3 de agosto 1942. Caleta al sur de Ras Jafún despejada y material enemigo destruido. En su carta costera pusieron una X roja. Esa carta doblada en 4 está ahora en la Oficina de Registros Navales, estante B17. La nota dice: Destacamento Marines ESUU, SS Meridian Point, rescatados julio 1942. Fin del expediente. No apagues la luz todavía. Si te gustó este video, dale like y mira la siguiente historia de terror que ya está apareciendo en tu pantalla.